7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta de la tarde en el Toro Televisión, pendientes de que ustedes conozcan lo sucedido este viernes 25 de noviembre. Bueno, fundamentalmente les voy a anticipar que seguimos a vueltas con la ley del solo sí es sí, después de que ayer se perpetrara en el Congreso este cambalache de Sánchez de favor, por favor, te pago, te quito, te cobro, presupuestos aprobados y derogada la ley de secesión y salida para los servicios de tráfico de la Guardia Civil en Navarra. Esos son los tres asuntos que ayer de un plumazo quedaron resueltos. Bueno, de un plumazo no, porque duró todo el día las votaciones y tal, pero nada nuevo bajo el sol. La cuestión es que le queda un compromiso a Sánchez, que estamos convencidos todos de que lo va a cumplir más bien pronto que tarde, que es cómo cambiar el delito de malversación de fondos. Este delito le duele al independentismo catalán. ¿Por qué? Pues, porque ya saben, si ahora le pusiéramos algún truco a esto de la malversación, a lo mejor pues todos los que están en la cuerda de Oriol Junqueras, pues sin ese reproche, resulta que tampoco sería adecuado, caída la secesión y caído a la malversación, que continuaran con las inhabilitaciones para ejercer cargo público. Así es que podrían presentarse perfectamente a las próximas elecciones, que claro, a los independentistas las únicas que les interesan son las catalanas. Eso es otro compromiso de Sánchez. Lo que pasa es que ahí topa con que Unidas Podemos y sobre todo Esquerra Republicana no ve con buenos ojos que esa jugada de billar a tres bandas, hacer que el delito de malversación contemple elementos que dejen libre de culpas a los indepes, eso sí, pero no ven con buenos ojos que de eso se pueda aprovechar, por ejemplo, Pepe Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, que está a punto de entrar en prisión y que, claro, si resulta que esto de la malversación incluyera, por ejemplo, el factor de si ha habido o no dolo, esto es que si Griñán se aprovechó o no, parece que no, bueno, pues sí, entonces decaería el delito de malversación también en favor no solo de Griñán, sino de la cuerda que va detrás de Griñán. Ya saben, por el juicio de los ERES, ya saben, por un juicio, 690 millones de euros malversados, es decir, la estricta interpretación del delito de malversación. Otra cosa es la apropiación indebida, pero la malversación, hasta donde conocemos, pues es muy plana. Dice que es que la gestión del dinero de todos, este dinero se utiliza para beneficiar a algunos que no son esos todos que ponen el dinero. Eso ha sido siempre la malversación hasta que decida cambiarlo el gobierno de Pedro Sánchez, que en eso anda. En todo esto, pues estamos con los tropezones de la ley del solo sí es sí. Hoy hemos conocido que ya son 7 los excarcelados como consecuencia de las gateras que plantea la ley del ministerio de Irene Montero. Hemos conocido eso, también hemos conocido, luego lo veremos con mayor detalle, cuál es el remedio que le piensa poner a esto Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez confía en que el Tribunal Supremo la semana próxima unifique doctrinas y que una vez unificadas doctrinas se pare la salida de delincuentes por asuntos de sexo de las cárceles y de rebajas de condenas y podamos mantener, esto lo que piensa Sánchez, puedan mantener la ley del solo sí es sí. Si no, les va a tocar pues rehacer la ley. Hoy se ha ofrecido a ello el Partido Popular. Les damos nuestros votos para que rehagan la ley y la hagan conforme a derecho, para que no sea un acicate para esos que ya están cumpliendo penas por delitos sexuales. Pros y contras de la jugada que se inicia la semana que viene. Bueno, pues Sánchez confía en el Supremo. El Supremo hasta ahora nos tiene dicho que ellos no creen que esto se pueda abordar de una manera global, que tiene que ser individuo por individuo, delito por delito y muy atentos a si merecen o no beneficios de la pena, porque los beneficios de la pena, según la Constitución, los magistrados no pueden cuestionar
que deben ofrecérselos al reo. Es su obligación. Primero fue la audiencia de Zaragoza, la que ayer dijo no. Yo, el Supremo, que unifique lo que quiera, pero los reos por estos delitos, cuando se produce un cambio legislativo que les favorece, y ya lleva la ley 5 semanas en vigor, pues hay que darlos. Y es más, decía la audiencia de Zaragoza, se tiene que hacer la revisión de oficio, es decir, no instada por la parte. Bueno, hoy hemos conocido que se sumaban a todo ello la audiencia de Madrid y 6 más, Valladolid, Granada, Málaga, Las Palmas, en fin, hay un montón, 7 en total, de audiencias provinciales que han dicho, Vizcaya también, que han dicho, no, mire, vamos a ver, nosotros tenemos que hacer lo que dice la Constitución y si la ley no reúne los parámetros de eficacia y de praxis jurídica exigible, pues esto no es asunto de las audiencias provinciales. Como les digo, son 7 ya las que han dicho que no van a aplicar que van a aplicar lo que manda la Constitución, las rebajas fiscales para todos los que tienen este problema y están en las cárceles por delitos de agresión sexual o de violación. Bueno, además de que la audiencia de Madrid ha abierto todo un abanico de reacciones en el mismo sentido de otras audiencias, que me temo que va a seguir el lunes, bueno, hoy han sido beneficiados nuevos reos por esas rebajas fiscales. Se lo hemos preparado en un trabajo para que ustedes lo vean. Juntas sí, pero por poco tiempo. En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Irene Montero ha querido tener un gesto con las ministras de Zapatero. A Viviana Aído, a Leire Pajín, también a María Teresa Fernández de la Vega, a Victoria Rosell, contra las que se ejerció y se ejerce violencia política por trabajar desde las instituciones por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. Un encuentro para el que Sánchez ha enviado a 3 de sus ministras que ni siquiera tenían este acto en su propia agenda. Son su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Comercio, Reyes Maroto, en pleno proceso de precampaña madrileña. Esta semana la ministra de Igualdad ha sido el centro de atención tras conocerse que casi una veintena de agresores sexuales de mujeres y menores han salido en libertad o visto rebajada su pena gracias a su aclamada ley de libertad sexual. Quiero mandar sobre todo un mensaje de tranquilidad, un mensaje de calma. Vamos a actuar para remover cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de los derechos, de la libertad y seguridad de las mujeres. Este mismo viernes se ha conocido que 3 agresores han reducido sus condenas en al menos un año. El primer condenado, que en el momento de la agresión tenía 18 años, abusó sexualmente a punta de navaja de una menor de 14. En el segundo caso, y con 20, por abusos continuados a una menor de 16. Y en el último de ellos se trata de un padre que violó repetidamente a su hija de 14 años desde que tenía 10. Hoy las feministas de Partido Socialista y Unidas Podemos se han separado de nuevo para celebrar su propia marcha por este 25 de noviembre. Sendas marchas en las que defenderán sus desiguales conceptos de lucha por la justicia y la igualdad entre las mujeres. Bueno, es interesante que sepan que hoy es el Día Internacional contra los delitos cometidos o que las víctimas son mujeres y que lo presentan en España con unos actos divididos entre las que están vinculadas al proyecto político de Irene Montero, Podemos, y las, podríamos decir, feministas ligadas al PSOE. Esas son las diferencias entre feministas que hoy hemos podido ver en las calles, donde se han dicho de todo menos bonito. Bueno, yo quiero que hablemos también de la droga en el día de hoy, porque tenemos la suerte de contar con la presencia de un abogado que conoce bien estos asuntos, don Agustín Pinel. Muy buenas tardes, don Agustín. Buenas tardes. Y gracias por atendernos. Mire, nosotros, particularmente un servidor, está muy convencido de que la droga es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad española y lo vemos cada día con noticias. Hace nada, unas horas, un dron se cae en casa de un vecino y demuestra que con ese sistema tan sofisticado se introduce droga en la cárcel de Algeciras. Conocimos hace poco que el cura de la cárcel de Albacete era detenido por tráfico con drogas.
Conocemos diariamente, tenemos noticias de incautaciones de alijos y incluso hemos llegado a puntos en los que muchos padres denuncian que a la puerta de los colegios de sus hijos se vende, pero también incluso se regala droga para iniciarlos en lo que pueden ser, pues, por ejemplo, los porros. Las incautaciones reflejan que este es un problema que tiene todo el país. Están en todas partes, están a todas horas y tienen diferentes fórmulas. Y muy frecuentemente vemos que cuando las fuerzas de seguridad atacan uno de estos alijos de droga, encuentran cantidad de dinero en efectivo y encuentran muy a menudo armas. ¿Cuál es su opinión sobre cómo está el tema de la droga? Bueno, el tema de la droga es un problema no solamente de este país, es un problema mundial. La droga, el tráfico de drogas es un negocio que mueve muchísimo dinero y, lógicamente, donde hay muchísimo dinero hay delincuencia. Es una cosa inherente a la otra, una cosa lleva a la otra. En España la situación es pues de todos conocida. Hemos padecido problemas con el tráfico de drogas que entraba sobre todo por la parte de Galicia, que afortunadamente ha sido medio desmantelado, y ahora lo tenemos con la zona sur de España. Ahora en Cádiz y Algeciras es un foco de entrada, sobre todo de hachís y marihuana proveniente de Marruecos. Luego, con independencia de toda la droga que entra a España de forma camuflada, proveniente de Sudamérica y que lo hace a través de puertos o aeropuertos. Son muchas veces las que en mi despacho hemos tenido que asistir a personas que se han visto involucradas en este tipo de delitos y que han sido delatados por miembros de su propia organización o hasta incluso por policías exteriores a nuestro país. Don Agustín Pinel, vamos a ver, hay mucha gente en nuestras cárceles por delitos relacionados con la droga. Las penas que sufren los que son detenidos por un delito contra la salud pública relacionado con la droga, ¿son adecuadas esas penas? ¿Convendría endurecerlas? Bueno, esto es un objeto de debate, hay mucho que hablar sobre ese tema. Las penas son duras porque tenemos que tener en cuenta que pueden llegar hasta los 9 años de prisión y, sobre todo, lo que es más importante, que las multas pueden llegar hasta el cuádruple del valor de mercado de la sustancia intervenida. Es decir, las penas yo creo que son duras. Lo que pasa es que el problema no está en la pena, el problema está, la droga siempre va a existir. Mientras no se legalice, y como eso es imposible, porque no se puede legalizar, la droga siempre va a existir porque es un negocio que mueve muchísimo dinero. Y hay gente, sobre todo, porque tenga usted en cuenta que la droga lo que funciona es a través de mafias internacionales que están muy bien posicionadas económicamente, que tienen tapaderas, que tienen sus negocios camuflados, y normalmente luego a quien intervienen, a quien pillan, normalmente la policía suele ser a los peones, a la gente humilde, gente que no tiene medios y que son los que realmente sufren este efecto. Digamos, el problema de la droga sería ir a la cabeza de la droga, y eso es muy difícil, porque como usted bien decía al principio, la droga es un negocio que mueve mucho dinero y mueve muchos intereses, y en esos intereses están en todos los estratos de la sociedad. Sin embargo, hay algo que diferencia la droga de otros problemas que sufre la sociedad española en estos tiempos, y es el absoluto desinterés por parte de las formaciones políticas en sugerir líneas de actuación. Con la excepción de una campaña de concienciación que promueve el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el resto de lo que podríamos llamar la parte activa de lo político, pues vive esto con una absoluta lejanía. Y es un tema muy grave porque hemos visto cómo hay mucha gente en muchos lugares de España que prefiere no ir al paro, prefiere no trabajar, prefiere tal, porque lo que le pagan por sacar fardos de lanchas de goma y llevarlos a vehículos en tierra de España, pues es mucho más lucrativo. Y además hemos visto desafíos muy claros al orden público en algunas provincias. En esas dos que ha mencionado usted antes, en el sur de España, hemos visto cómo le echan un pulso a la Guardia Civil, hemos visto cómo se llevan pues lanchas con motores muy poderosos de depósitos judiciales. Hemos visto cómo algún capo de la droga era liberado de algún hospital a pesar de estar bajo custodia policial. Esto, tengo yo la sensación, quiero conocer su opinión,
de que se nos puede ir de las manos en algunas zonas de España. De hecho, se ha ido de las manos en algunas zonas. Acabamos de mencionar el caso de La Línea y ahí se nos ha ido de las manos absolutamente. Ahí hace falta refuerzos policiales, hace falta más juzgados. Es decir, la policía tiene que tener más medios. Tenga usted en cuenta lo que usted acaba de comentar, que tienen efectivos que son superiores a los que maneja la policía. Es decir, una lancha de estas personas, las lanzaderas que tiene esta gente, son difíciles de interceptar por la Guardia Civil. Tienen muchos medios. La droga mueve mucho dinero y, lógicamente, genera muchos recursos para cometer el delito. Don Agustín Pinel, un placer enorme. Iremos hablando de la droga, si usted me lo tiene a bien, porque me parece que hay que concienciar de que supone un peligro global, no tan solo para aquellos que tienen en la familia a alguien que está colgado de alguna de las sustancias, sino en conjunto y para todos. Si esto desvaría, pues puede acabar produciendo zonas del territorio de España que obedezcan más a un cártel que a las autoridades del Estado, y eso sí sería preocupante. Le agradezco mucho su participación en el programa y le deseo un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes les tengo que hablar de algunas cosas que tiene pensadas para ustedes el Club de Amigos del Toro Televisión. En primer lugar, la cena de Navidad. Bueno, la Navidad es un momento para celebrarla con la familia, pero antes que eso, con los amigos, con los conocidos, con las personas a las que queremos. Esa es la propuesta que les hacemos. ¿Queréis celebrarla con nosotros? El Club de Amigos organiza un año más una cena navideña para que, disfruten de un menú espectacular y para que, en el lugar donde se va a administrar ese exquisito menú, que es el restaurante Ilumbe de Alcobendas, el viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche, tengamos la oportunidad de darnos a conocer y de que ustedes vean cómo realizamos en directo uno de los programas estrella de esta casa. Podrán conocer a esta gran familia que estamos ante las cámaras, y nosotros también tenemos muchas ganas de conocer a los que nos seguís, a los que queréis ser amigos del Club de Amigos del Toro Televisión. Deciros también, animaros ahí, yo voy a estar, no me lo voy a perder, naturalmente, y ahí vamos a estar pues Esparza, Alba Vila, en fin, todos los que nos conocéis ya desde hace tiempo por los programas que hacemos en la casa. Además de la cena de Navidad, que no os podéis olvidar de ella, porque además hay que reservar prontito, que las plazas son limitadas y esto se agota, pero vamos, visto y no visto. Tenemos también para todos vosotros, si lo consideráis oportuno, la lotería de Navidad. Antes que esto, que iremos a ello enseguida, enseñar el número, porque hoy me han parado para preguntarme el número y resulta que yo, que la tengo comprada, no me lo sabía. Ese es el bonito número, está a vuestra disposición, haceros con algún décimo de la Lotería del Toro Televisión. Y ahora sí, siempre os digo que penséis en serio haceros miembros de este club, apoyarnos, porque esta es la mejor manera de apoyaros también vosotros, fortaleciendo una alianza con este medio de comunicación que tiene la voluntad de ser vuestro portavoz, porque compartimos muchos valores, muchas ideas y sobre todo creemos en una España fuerte, que acabará siendo, ya lo verán. El club además plantea una serie de actividades, os cuento algunas de ellas. Para el martes 29 de noviembre, esto es ya, a las 7 de la tarde, Juan Antonio de Castro va a hacer una segunda sesión a propósito del globalismo totalitario y hablará de cómo nos tenemos que unir para responder a este desafío globalista. Al día siguiente, miércoles 30 de noviembre a las 7 de la tarde, Marc Cristóbal sigue su recorrido por las catedrales europeas y nos va a transportar virtualmente a San Pedro del Vaticano en Roma, que les voy a contar yo de esa enorme maravilla. El jueves, el día 1 de diciembre, a las 6 de la tarde, el psicólogo Javier Urra, don Javier Urra, el que fue el primero de los delegados del menor en España, va a abordarnos un asunto clave. Cuando la salud mental quiebra, se titula su conferencia, y nos hablará de cómo nos ha afectado el confinamiento, de cuál es la realidad de la salud mental, de cómo estamos preparados o no para afrontar esa realidad y qué se puede hacer para prevenir
este tsunami de nuestra salud mental. Nos vamos a publicidad y abrimos la mesa de análisis político. Faltan 7 minutos para las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con don Ricardo Gómez, analista político. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien, ¿qué tal, bien? Xavi? Me Todo alegra muy bien. mucho verte. Igualmente. Y don Joaquín de Breda, que además de jurista e historiador, es impulsor del Club Liberal Español y bilbaíno. Y yo le tengo que preguntar a un bilbaíno. Vamos a ver, ¿sabía usted que en el 37 alguien que debía ser del PNV o el PNV en pleno decidió llevarse 7.000 millones de pesetas de los bancos de Bilbao? Que los nacionales cuando entraron en Bilbao se encontraron con que de la pasta nada. Yo no lo había oído nunca, la verdad es esa. Así como se ha oído muchísimo las incautaciones que al entrar los nacionales hicieron por ejemplo, de la familia Sota, ¿no?, que fueron unas cantidades importantísimas y que luego se han ido recuperando después de la democracia. Yo de eso no había oído hablar nunca, y eso un poco es raro que si se sacaron de los bancos, del Banco Vizcaya y el Banco Bilbao, no se supiera a lo largo de tantos años que no había nada. No lo sé, puede ser. Habrá que investigar más. Habrá que investigar más. Bueno, habrá pues quienes entonces investiguen más. Nos metemos en el redil. El redil hoy sigue tiznado de esa ley del solo sí es sí, porque ya son 7 los que han sido excarcelados, porque son 7, mira, coinciden los números, las audiencias de diferentes lugares de España que le han dicho a Sánchez: nones, la Constitución nos obliga, y en algunos sitios hasta de oficio se van a practicar las revisiones de las condenas impuestas a agresores sexuales. La lista de esas audiencias, si la quieren, pues primero fue Zaragoza, hoy ha sido Madrid y a continuación Valladolid, Málaga, Vizcaya, Las Palmas, Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el remedio universal que plantea Sánchez, que el Supremo unifique la doctrina. El Supremo ya le ha dicho que hay que ir caso a caso. No sé lo que acabará pasando. Solo ya lo dijimos aquí hace una semana. Bueno, obviamente, claro, pero ahí están ancladas todavía las posiciones después de que ayer pasara la marabunta esta del superjueves de pagos y cobros por parte del gobierno de Sánchez. Hoy estamos frente a esa nueva paradoja, hay nuevos casos, se van aplicando. Seguirá viendo. Y yo tengo, por cierto, que va a haber que si se produce un recorte de la condena a uno de los 4 encarcelados por la manada, ahí sí que va a haber un Waterloo. Es el origen del lío. Sí, sí, ahí va a haber... Para darles la razón a la masa que gritaba, han armado este follón. Pero fíjate tú la que le va a no caer... tiene ningún sentido. La que le va a caer a Irene Montero si se rebaja. Hay uno que lo ha pedido y parece que con alguna razón de peso a la vista de la ley. Yo no estoy de acuerdo en que, con lo que estaba diciendo de que para rebajar a la masa se hizo esta ley, es al revés. Se le dio volada a esa situación para acabar provocando el clima social que permitiese aprobar la ley que se quería aprobar. No, pero la para masa erosionar a eso es lo que pasó en ese momento. Rajoy, claro. Sí, claro. Eso de la masa es anterior. Pero vamos, si Sánchez se ha empeñado en que unifique doctrina del Tribunal Supremo, pues va a tener que unificar la aritmética, porque esto es un problema aritmético y no hay cáscaras. Si se sale por arriba o por abajo las penas, pues se acaba el punto. Pero ¿qué es lo que es anterior en los hechos al gobierno de Sánchez? No, es anterior. La revolución de la manada, que no es abuso, es violación, o no es abuso, es violación, eso es anterior a esta ley, evidentemente. Claro, precisamente. Y esta ley lo que quiere dar es alimento a esa manada. Eso es lo que estoy diciendo. Les quiere dar la razón, porque no tiene otro sentido, porque es absurdo, porque son dos figuras distintas. Es como empujar y matar. Oiga, que no se puede hacer un tipo delictivo así de grande para que quepa desde el empujón hasta el asesinato. Eso es una idea. Sí, desde el punto de vista de técnica jurídica ha quedado clarísimo que no tenían ninguna idea de cómo tenían que hacerlo. Lo que yo digo es que desde el punto de vista populista, lo que se buscó claramente es que esa situación ayudase a crear un contexto social favorable a una legislación
teóricamente que tenía que ser mucho más dura y que políticamente les diese más rédito. Que citaron Claro. a la masa previamente, hombre, por eso se vio claramente en aquel verano. La masa no actúa por sí misma, la masa actúa siempre por excitación de alguien. De todas formas, creo que la cifra, si no recuerdo mal, Xavi, lo que estaba leyendo en algunos medios esta tarde es 32 abusadores sexuales que ya se han beneficiado y la cifra potencial es 450. Todos los que encajen, porque es aritmética pura. Pero han hecho cálculos, ¿no? Y supongo que a través de 32 beneficiados, de los cuales 7 escarcelados. Escarcelados, eso es. Y 450 en total en expectativa. Que pueden... Es un asunto que no tiene... eso está además claro. era evidente desde el primer día, pero no de la semana pasada. Si no, digo, aquí en mi libro de hace 8 meses reflejaba al menos 5 catedráticos que hablaban de eso, porque esto se iba hablando un año. La respuesta política a eso, lo vimos ayer claramente a eso y al tema de la sedición, ¿no? Luego hablamos. Esa especie de levantamiento que luego hablamos, es claramente el sostener ya no enmendalla y la unidad, ¿no? Y intentar salir, que es lo que va, una parte de la estrategia que va a seguir el gobierno el año que viene, que es intentar salir con la idea de decir, fijaos, ¿no? Por ejemplo, hoy que esta tarde hemos conocido la noticia del nombramiento ya de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista, ¿no? Intentar utilizar elementos de política exterior, el año que viene será en el segundo semestre la presidencia del Consejo Europeo de Ministros, de Sánchez y de España, para decir, tenemos un gobierno prestigiado, ¿no? Fijaos cómo el mundo reconoce a Pedro Sánchez y al conjunto del gobierno como un partido, un presidente, un gobierno, oye, que tiene que ser reconocido y que es reconocido internacionalmente, pero que lo está haciendo bien. Y yo creo que es... lo hablamos hace un mes, creo, sobre esto, Xavi. Yo creo que va a ser justo lo contrario. Tenemos ya experiencia en otros gobiernos. El gobierno de Aznar, uno de los errores que comete en 2003 es justamente eso, ¿no? Más allá de que el tema específico fuese la guerra de Irak, que dio mucho que hablar, y especialmente por los atentados del 11M al año siguiente, pero en general, en el último año, cuando tú tienes el tema muy revuelto, y especialmente en una situación económica complicada, que va a ser la más complicada el año que viene, que los ciudadanos te vean como un gobierno distante y un presidente que se dedica a pasearse por el mundo en el Falcon, a vestir sus trajes de color berenjena por el mundo, sus chaquetas de color verde de fin de semana, alejándote de los problemas de la gente cuando lo está pasando peor, que va a ser probablemente la mitad del año que viene. Eso precisamente no es positivo. La lectura de la gente es mucho más sencilla. Hace la suma y la resta de decir, oye, yo lo que necesito es que el gobierno esté haciendo lo que tiene que hacer aquí y ayudarme para que lo pase menos mal, no para que esté él paseándose por ahí. Yo creo que eso es un error total. El chorro de los presupuestos que se aprobaron ayer va a estar regando el jardín todo el año. Pero estamos ante un gobierno que básicamente, y lo vemos en el caso de Irene Montero estos días y ayer o antes de ayer claramente en el Congreso, y hoy Pedro Sánchez, y en el fondo desde hace 4 años y medio que es presidente del gobierno, que se mueve entre el egocentrismo y el narcisismo. Insisto, yo creo que eso se lee muy mal cuando la gente lo está pasando mal, porque a la gente no le gusta tener unos ministros o un presidente del gobierno egocéntricos o narcisistas, cuando resulta que lo está pasando mal, cuando tiene que pagar una hipoteca, que sí, ahora están vendiendo estos días el acuerdo que... bueno, teoría, vamos a ver, ¿no? Porque luego lo que hay es un diferimiento, ¿no? El pago y un aumento de los intereses a largo plazo. Es una pelota que lo que se hace es darle una patada para adelante. Además que solo pueden entrar en ese acuerdo, que no es tan beneficioso, los que están en un nivel de rentas paupérrimo. O sea que... Claro. Bueno, hay una cosa que no cambia. Algunos creen que está bien y otros que hace el panoli. Hoy Alberto Núñez Feijóo le ha dicho a Sánchez, mira, cuenta con mis votos para... supongo que lo que conviene hacer es retirar esta ley, derogarla y hacerla de nuevo y luego aprobarla. Esto es lo que ha dicho Feijóo. Hoy las mujeres en España están más desprotegidas de lo que estaban hace meses y que tenemos que corregir de forma inmediata las equivocaciones que se han hecho por parte del Gobierno y de sus socios. Si alguna vez nos equivocamos, rectificaremos. Y si el Gobierno, esta vez, el Gobierno y sus socios se han equivocado, les tendemos la mano para rectificar, les tendemos la mano para modificar y les tendemos la mano para volver a imponer las penas que salvaguardaban más los derechos de las mujeres que la actual ley del solo sí es sí. El planteamiento... Está bien dicho, pero eso es un canto de sirena. A ver, un momento. Vamos con la respuesta que hoy mismo ya tenemos, la que ha dado Sánchez a este generoso, en apariencia, ofrecimiento. La Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado, ha unificado criterio para la aplicación de la ley, ha habido audiencias provinciales que se han posicionado
en favor de una lectura, otros de otra. Bueno, como presidente del Gobierno, creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina y garanticemos entre todos la seguridad de las mujeres. Pues chicos, es lo que decíamos al principio. El Supremo no va a poder unificar doctrinas, no lo va a poder hacer, y vas a tener un goteo de rebajas de condenas y de excarcelaciones. Y la Fiscalía no ha dicho nada. Ni creo, y en este tipo de polémicas se ve la importancia de renovar o no renovar los órganos del Poder Judicial, sí, ni creo que el Tribunal Supremo esté especialmente por la labor, ¿no? Y menos con el tema del delito de sedición y lo que viene ahora de Puigdemont, esté especialmente a favor o con ganas de echarle un capote al gobierno. ¿no? Por eso se han inventado el tema de la Fiscalía, para sacar una especie de tela de un poco de araña, ¿no? Y decir, mira, estamos haciendo esto. La Fiscalía no ha dicho nada. Tan no ha dicho nada, pues la Fiscalía es jerárquica, por tanto los fiscales de abajo tienen que obedecerle al fiscal general. Tan no ha dicho nada que cuando un tribunal rebaja la pena o suelta a un recluso, no recurre a la Fiscalía. Porque no puede recurrir, porque si sabe sumar no puede recurrir. Solo puede recurrir, como dije el otro día, si el secretario del juzgado se equivoca al hacer la liquidación de las penas y se japa 6 meses o un año. Pero Joaquín, no olvidemos que ellos se dirigen a la mayoría de la gente que no conoce cómo funciona bien la justicia. Sí, entonces hoy hay algo que tiene que ver con la justicia, que es la Fiscalía, y lo que intentan es adelantarse para decir, oye, cuidado, ante la oleada, ¿no? Que los medios de comunicación que no apoyan al gobierno han estado goteando, van a seguir goteando estos días, obviamente, con las resoluciones de los tribunales en contra, ¿no? De lo que le interesaría al gobierno y, por tanto, en aplicación de lo que dice la ley del sí es sí. Lo que hacen es sacar una cortina de humo, que es la Fiscalía, y por eso Sánchez lo repite. Para decir lo contrario. Ese es el interés, para petarse en la Fiscalía, que no le ha servido de nada, y ahora en el Supremo, que me temo que la semana que viene pasará. El problema es que la realidad siempre, y esto pasó en la situación económica de Zapatero en 2008-2011, y le está pasando ahora, y le está pasando con otros temas como este, la realidad al final siempre supera el relato. Claro. Y el problema es que construir un relato, pero la realidad luego vuelve a poner encima de la mesa, vuelve a poner a flote el corcho que tú estás intentando esconder y tapar. Ellos tienen, ayer se protagonizó un hecho importantísimo, que es el cierre de filas del bloque de la izquierda. Eso ha quedado... Bueno, estaba claro, pero siempre tiene... El Frankenstein goza de buena siempre salud. Tiene fisuras y tal, pero ayer quedó claro que hay elecciones en mayo para todos. Funciona. Es que hay elecciones para todos en mayo, no solo para Sánchez. Hay elecciones para Esquerra, que quiere gobernar la ciudad de Barcelona. Hay elecciones para el PNV, que tiene que hacer frente a Bildu en muchos ayuntamientos y diputaciones forales. Si yo creyera que había que hacer, pues me hubiera tirado a la ría. Fíjate que está tu tierra, Bilbao, pero también muy importante San Sebastián, que es donde hay bastantes dudas. Alguna diputación foral, precisamente la de Guipúzcoa, porque en Vizcaya el PNV lo tiene y lo va a seguir teniendo bastante controlado. La Diputación foral de Guipúzcoa pero en Cataluña, lo sabemos, los somos catalanes, tenemos Barcelona en juego, que es una pieza importante entre el PSC y Esquerra. La Diputación de Guipúzcoa, Batasuna o algo parecido, porque ahora no me acuerdo, cambia de nombre, la tuvo y fue tan desastre que la siguiente... Pero Bildu está en crecimiento en el País Vasco, en las encuestas en general. Claro. Y por lo tanto, eso es un peligro para el PNV. Entonces, eso es una de las cosas que está jugando, el gobierno está jugando a darle al PNV y a Bildu en función del momento, para tenerlos a los dos alineados y meterles miedo mutuamente. Esa situación está creando en el País Vasco un problema que le beneficia al PNV, que es que gran parte del sector españolista, el 48% en Vizcaya se quedan en casa. Pero eso al PSOE le interesa, porque aquí le perjudicas al PP. Votan al PNV para evitar que gane Bildu, vamos. Pero eso le ayuda al PSOE, porque al final es el que tiene más capacidad de acordar con Bildu, cosa que no tiene el PP, pero a la vez tiene capacidad de acordar con el PNV, y veremos si el PP lo recupera. Si no hubiera un 48% de abstención, pues no haría falta ese juego. Claro. Sí, bueno, quiero que vean esas audiencias que ya han dicho hasta estas horas que no, que lo que hay que hacer es lo que dice la Constitución y que se le aplica al reo lo más favorable de lo que la legislación permite. Ahí está la lista, pues como ven son 7, como les contaba yo antes, y el lunes y el martes pues seguirán, supongo, uniéndose a este goteo. Bueno, pues dejamos las espadas un poco en alto y vamos a hablar del delito de sedición, que fue la ignominia de la madrugada de ayer para hoy. Al final consiguieron aprobar la derogación práctica del delito de sedición
187 votos a favor, 155 en contra, con 6 abstenciones, entre las que se encuentran Junts y la CUP. Yo dos comentarios sobre esto, Xavi. Una es, yo sigo dudando, y se lo he dicho a unos amigos que han estado en el Partido Socialista y alguno que está todavía en el Partido Socialista, dirigentes. Sigo dudando de que para aprobar estos presupuestos y acabar la legislatura, el Gobierno y Sánchez, el Partido Socialista, necesitase hacer esta concesión. Tengo bastantes dudas. Sí, y eso me lleva a la siguiente cuestión, que es, si seguimos por esta pendiente, nos podemos encontrar dentro de unos años ante una disquisición, una diatriba que me parece muy peligrosa, que es decidir, y mucha gente puede encontrarse entre esa tesitura, que es decidir si para que España no desaparezca a lo mejor tiene que desaparecer el PSOE. Porque la pendiente, esto puede sonar muy fuerte, pero yo creo que cuando cogemos la historia de los últimos 22 años, desde la época de Zapatero, cuando accede a la Secretaría General del PSOE, lo que hemos visto es una ruptura importante, ¿no? Que es conocido, ¿no? Ese tema se ha discutido en estos últimos 20 años muchísimo, y especialmente desde la etapa de Zapatero en la presidencia del Gobierno. Entonces, hemos visto que, frente al relato que mantiene el Gobierno estos días, que es que el culpable del 2017 no es ni el independentismo, ni el PSOE, por supuesto, sino que es el Partido Popular, que es una cosa que a mí, supongo que a ti como catalanes, pues claro, no deja, conociendo la sociedad catalana y lo que ha pasado en Cataluña en estos 40 y estos 20 y estos últimos 15 años, es bastante sorprendente. El PP se deja bastante, porque en el Senado pues tampoco reaccionó Rajoy a esos bajos instintos. Pero lo que es evidente, Xavi, es que el 1 de octubre y el procés no es una culpa, no digo que no tenga una culpa en la manera en que afronta esa situación, en la gestión, pero no en el origen, la forma en que el Gobierno está diciendo... Presionado por Ciudadanos y por el PSOE. Entonces, tenemos que plantearnos dónde está la culpabilidad, por ejemplo, del planteamiento que todos sabemos de un estatuto que nadie pedía en Cataluña y que Maragall pide porque necesita ser el más nacionalista para acceder a la presidencia de la Generalitat en el 2003, Zapatero, cuando se da cuenta en el 99 que ha ganado pero no gobierna. Esa es otra historia importante. Se lo regaló Zapatero, que es el PSOE. Correcto. Y el PSOE sigue siendo el de Zapatero. Y lo último, Joaquín, también es, y Xavi y los telespectadores, es si seguimos así, ¿cuál es el freno? Porque el Partido Socialista lo que es evidente es que tiene claro que solo puede gobernar en España desde la época de la mayoría absoluta de Aznar y desde la reconstrucción del centro-derecha en los años 90 y 2000 con Aznar, pactando con los independentistas o nacionalistas. Y anoche por tanto, hay un momento en el que la situación en los próximos años, quizá la próxima década, pero no mucho más allá, va a llevar a ese punto, de decir, lo último que podrán ceder es ya pues, la propuesta de una reforma de la Constitución, que no sería posible con las mayorías actuales, pero vamos a ver, y la celebración de un referéndum de autodeterminación, que es lo que está poniendo en la mesa el presidente de la Generalitat. Entonces, ahí habrá mucha gente de la izquierda, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Asturias... Lo tiene que decidir antes, porque cuando ocurra ya no tiene arreglo, ya no sé. Pero, Joaquín, habrá mucha gente que dirá, de la izquierda razonable, que dirá... A lo mejor este Partido Socialista no puede continuar si queremos que... Ayer, como tú dices muy bien, se cierra el bloque radicalmente sin necesidad, porque los votos de Bildu tampoco hacían falta para nada. No, y se vio la votación, 180 y algo, ahí hay 12 o 13 diputados que sobran, ¿no? Se saca la Guardia Civil de Navarra solo para convertirse en el líder de ese grupo extremo. Para congraciar con Bildu. Y para convertirse Sánchez en el líder del grupo extremo que ha creado. ¿Sí? Bueno, una cosa, para esos amigos que tiene don Ricardo en el PSOE, que deben estar pues medio huérfanos, yo tengo alguno también, la foto del grupo parlamentario socialista, que no la van a ver porque no... Y si le digo yo que estaban todos en pie aplaudiendo como locos, ahí no había diputados ni de Paje, ni de Vara, ni de Lambán. Eran los diputados del PSOE. Y el PSOE está de hoz y coz metido en el proyecto Sánchez. Y no hay voces discordantes. Pero no he oído ni a un alcalde decir hoy, yo con eso no estoy de acuerdo. Ahí hay algún diputado, Xavier, que es en concreto Pepe Zaragoza, que además le pidió en una intervención que hubo una diputada de Vox ante otra de las refriegas que hubo ayer, que se tranquilizase otro diputado del PSOE que estaba entrando demasiado en la refriega. Pepe Zaragoza, que es uno de los históricos del PSC, del aparato, especialmente que viene del Baix Llobregat, pero ha controlado siempre el aparato porque el Baix Llobregat era quien controlaba en gran medida el PSC por un tema de voto de toda la parte sur del área metropolitana de Barcelona.
estaba votando que sí, y los diputados del PSC, Todos. tanto en el Congreso en el 19, pero sobre todo los del Parlamento que hay hoy en día, han sido votados con el voto de muchos ciudadanos que vienen de haber votado a Ciudadanos y que se fueron del PSC justamente por todo esto. Pues que lo sepan también. Que se vaya espabilando. A mí me pareció, yo lo vi, vosotros también, por supuesto, supongo, me pareció una chiquillada. Me pareció una cosa de niños. Es la unidad que te decía. Es ese intento. Usted quiere decir que son rebaño. La imagen que dieron es de rebaño. Ahí nadie piensa. Pero nadie tiene un 2% de duda sobre si era bueno o malo votar. La estrategia de fondo es ante la dificultad. O sea, en el fondo es excusatio non petita, accusatio manifesta. Ante la dificultad que ellos saben que tienen el año que viene para mantener el gobierno de España y muchas comunidades y ayuntamientos, la idea es, si nos dividimos y demostramos división, va a ser peor, porque los ciudadanos lo que más castigan es a los partidos y, por supuesto, a los gobiernos divididos. Y lo que han tocado el silbato dentro del Grupo Socialista y en el conjunto del gobierno de coalición y con los aliados, que es nosotros todos juntos, porque es la única forma de que intentemos salvar esto. Todos unánimemente, sin hacer esa chiquillada, a mí me pareció una cosa. Bueno, era la forma de visualizarlo, como todo es política de imagen, pues es la forma de visualizarlo. Era una exigencia de Sánchez a los diputados. La que no se levantó es la presidenta, ¿eh? Sí. Bueno, la presidenta. Pero la presidenta ha votado ni el vicepresidente el Parlamento catalán. Ni el vicepresidente del PSOE tampoco. A lo que vamos. La mesa no se levantó. Si están ustedes asustados por lo que hemos visto en una semana tan solo, la semana que viene y la próxima nos aguardan interesantes novedades. Por ejemplo, esa ley contra el maltrato animal que equipara los castigos a quien le da una patada a un perro que al que agrede a una persona, a un ser humano, tanto da el sexo, ¿verdad? Y luego la nueva ley de familias, si es que esto es inacabable. La nueva ley de familias, Joaquín, esto te va a encantar, establece que va a haber en España, si no lo remedia no sé quién, 26 tipos de familias. 16. Vamos, 650, si es cuestión de echar imaginación. Las invenciones de leyes y la imposición de cosas que no tienen sentido y no existen siguen estando a la orden del día por parte del gobierno. ABC publica una exclusiva cómo el gobierno impone por ley hasta 16 tipos diferentes de familia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, presenta este proyecto que llegará al próximo Consejo de Ministros. Una de las finalidades de la norma es profundizar en la protección de las familias y en reconocer su diversidad. Lo que no dicen es que su objetivo es querer definir el concepto familia como a ellos les viene bien. Destacamos las familias transnacionales, aquellas en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familia intercultural, unidad familiar entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes. También personas solas, donde se contempla una previsión según la cual las prestaciones y medidas derivadas de la presente ley podrán aplicarse también a las personas que vivan solas o en unidades de convivencia no familiares, cuando así se prevea expresamente. No hay quien lo entienda ni por dónde cogerlo. También quieren ofrecer ayudas para las facturas. Primero te suben el precio de la luz y luego te dan dinero para pagarlas. Como dicen en el anteproyecto, su objetivo es ayudar a evolucionar a las familias, pero lo que están haciendo es jugar con todas ellas. Las propuestas de este gobierno ya nos sorprenden porque lo absurdo y la ridiculez van siempre en ellas. Quieren ayudar a las familias atendiendo a su diversidad. Así lo recogen en los problemas que pretenden solucionar. Problemas que solamente ellos ven. Todos lo sabemos, hasta ellos mismos. Lo que quieren no es ayudar, es discriminar y atacar la idea de familia tradicional. Corrijo, he dicho 26 y son 16 los tipos de familia, pero si le dan un poco al perolo, a lo mejor sacan 10 más, en 2 o 3 días de trabajo. Bueno, esto lo que persigue es destruir la idea de familia, porque el que vive solo también es un tipo de familia, Ricardo. Yo soy una familia, yo vivo solo y soy una familia. Acabo de descubrir que si se aprueba esta ley, pues es una familia. Entonces estoy viendo, analizando qué tipo de beneficios económicos, creo que no, porque los solteros seguiremos en el IRPF no teniendo ningún tipo de desgravación, no tienes hijos, no estás casado, pero creo que hay otro tipo de ayudas o situaciones con la administración, de bienestar social, de no sé qué, del ayuntamiento, que si eres una familia pues tienes algún tipo de protección. Entonces, bueno, la dependencia que sí, igual hasta me hace gracia toda esta ley, ¿no? Yo sí quería decir 2 palabras de pura doctrina. Nuestra civilización, y por lo tanto nuestro derecho, es personalista. El único sujeto de derechos es el ser humano, que llamamos ciudadano desde la Revolución Francesa, ¿no? La familia no tiene derechos. Tienen derechos los miembros de la familia. Y el dogma este de la diversidad pues es una majadería más de la ideología de género que les da para todo, porque imaginación tienen para todo. Pero lo que importa de esta ley
es el adoctrinamiento establecido como obligatorio y, por supuesto, los 628 millones que decía el ABC que tiene de presupuestada esta ley, que va a servir para que la señora Ibarra, como se llame, pues pueda estar regando a sus amigos y enemigos. Belarra. 628 millones de euros entre los amigos. Eso es lo que importa. La familia es un concepto único y puede haber muchas circunstancias en la familia. Puede haber familias ricas, familias pobres, familias numerosas, familias de un hijo, familias de dos personas divorciadas y vueltas a casar con hijos de dos matrimonios, familias con adoptados. Una de las cosas importantísimas que no altera esta ley, pero ya la ley anterior la machacó, es que las familias de los matrimonios homosexuales tienen derecho a la adopción, con lo cual los niños adoptados no tienen derecho al referente de sexo que les falte, el que sea, ¿no? De modo que familias va a haber de circunstancias de una familia, todas. Naturalmente habrá familias que merezcan una subvención y familias que merezcan un recargo en el impuesto de IRPF porque ganan 10 millones de pesetas al año. El concepto de familia numerosa se dispara. Por ejemplo, las familias reconstituidas, en plan Los Serrano, pues claro, como son 3 hijos, pues muy fácilmente dos personas, 2 hijos de un matrimonio y otro que se junta, que tiene uno, ya también son familia numerosa, ¿no? Sin casarse. No ha inventado nada, esta chica no ha inventado nada. Es la familia y nominas cada circunstancia, le pones como segundo nombre de la familia. Pero ¿cómo se contabilizan los hijos, por ejemplo? Ha debilitado el concepto de la familia, que es lo mismo que el del matrimonio. El problema es el mismo del matrimonio. Claro. El problema de fondo es la devaluación de la familia. Claro. Podrían empeorarlo un poco más, porque podrían derogar el Código Penal que habla del delito de la bigamia. Y se podría hacer una familia mucho más divertida, ¿no? 3 con 3, 2 con 2... Pero hay una pregunta, Joaquín, que es, por ejemplo, la familia reconstituida, lo que decía yo, la broma de la famosa serie de Los Serrano. Si hay un matrimonio que se separa, se divorcia y tienen 2 hijos, y otro matrimonio se separa y tienen un hijo, ¿cómo contabiliza los 2 hijos si las 2 partes de los 2 matrimonios reconstituyen otras familias con otras personas? Bueno, pero eso fiscal... Entonces, cuando es familia numerosa, los hijos contabilizan familia numerosa en las 2 familias en las que estén, cuando pasan un fin de semana, una semana con uno y otro con otro. Es discontinuo. Eso ya sería otro tipo, ¿ves? Ya vamos a llegar a los 26, familia discontinua. Todos los problemas imaginables, o casi todos los problemas inimaginables, de todas estas circunstancias que puede tener una familia, están resueltos en la norma. Evidentemente, como el que hace la declaración es el papá o la mamá, cada papá y cada mamá tendrá que meterse la parte proporcional de gastos del niño de un lado o del otro. Pero esa es la declaración, yo te hablo de la familia numerosa que lleva asociados, como decía antes con la broma de los solteros, que nos van a poner el concepto de familia, que esos son beneficios que tú tienes. Si viven... Pero claro, ¿cuándo se constituye una familia numerosa? Entonces vamos a multiplicarlos. Si son convivientes y... 2 separados que se casen, 2 divorciados que se casen, tienen 3 hijos de uno y 2 de otro, y viven los 5 juntos, son familias numerosas. Pueden vivir juntos, pero pueden tener la custodia compartida y los otros 2 matrimonios, otras 2 parejas, también haber formado otras familias con personas que tienen hijos. Si aportan, tienen que hacerlo. Eso lo tiene que hacer un fiscalista. Bueno, es complicado. El derecho se puede complicar hasta la eternidad, siempre que uno quiera, ¿no? No, y si no, rebaja de pena. No pasa nada. Escarcelación familiar, no pasa nada. Yo creo que el debate de fondo es lo que decía Joaquín, es eliminar o intentar... hay un sentido que es, evidentemente, las personas que se separan o que se divorcian, o el debate del matrimonio homosexual, que es muy complejo, pero es, oye, tú puedes entender que haya personas que requieran, que en el caso del matrimonio homosexual, personas que se quieren y que tienen que poder acceder a una serie de beneficios económicos que conlleva el matrimonio. Pero eso necesariamente requiere, y claro son los budistas, que se le llame exactamente matrimonio. Se llama matrimonio, pues se podría llamar unión de homosexuales, como quiera llamarlo. Se llama matrimonio para poder ir a la adopción, porque esas parejas necesitan la apariencia de familia con hijos. Y como los hijos, evidentemente, no los pueden producir por muchas relaciones que tengan, pues los tienen que adoptar. Bueno, vamos con Puigdemont, porque parece que empieza a aclararse la cosa. El Europarlamento reconoce por primera vez que a lo mejor Sassoli, su anterior presidente, pudo haber cometido una irregularidad, tal vez sin querer, intuyo yo, dándole las credenciales de eurodiputado a Puigdemont sin que hubiera pasado por la Junta Electoral Central a jurar la Constitución. Vean.
Los letrados del Parlamento Europeo contestan al recurso que Puigdemont presentó para su inmunidad. Desde Bruselas admiten que el expresidente accedió al escaño probablemente de manera ilegal, ya que no pasó por España a jurar la Constitución. El abogado de la Eurocámara ha basado su argumento en que el entonces presidente del Parlamento, David Sassoli, permitió que tomara posesión sin tener la previa documentación en regla. Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo probablemente de forma ilegal, como hemos visto tras una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, porque la institución nunca ha recibido la documentación de España que acredite que son diputados electos. Ya el pasado 3 de noviembre la Junta Electoral Española volvió a reprochar al Parlamento Europeo que les hubiese dado la condición de eurodiputados sin haber recibido las credenciales por parte de España. Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, argumenta que España quiere derogar el delito de sedición con el único objetivo de poder extraditarle. Ya ha puesto como ejemplos declaraciones de Sánchez, Calviño e Iceta. Además, ha criticado el espionaje a través de Pegasus a los líderes independentistas. Desde esta mañana, la Sala del Tribunal de la Unión Europea ha dejado visto para sentencia su resolución sobre la inmunidad de Puigdemont, pero probablemente su decisión no se conozca hasta dentro de 2 o 4 meses. Bueno, parece que el lío de Puigdemont y de su condición de eurodiputado va por mejor camino, aunque desaparecen las trabas para que deje de serlo al caer la sedición, y si cae la malversación ya sí que va a ser imposible mantener la posición tradicional de España. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a ambos por vuestra presencia y por vuestras opiniones, y a ustedes les invito a ver a continuación, quizás como premio, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Sánchez parece que se juega el futuro de la ley del solo sí es sí, a lo que diga el Supremo a propósito de una posible unificación de doctrinas, y a pesar de que, según parece, la opinión mayoritaria en el Supremo es que no se puede hacer esa interpretación universal, que hay que ir caso a caso. Y terminamos la semana con una desazón: 7 excarcelaciones, 32 reducciones de pena, y llevamos apenas 5 semanas con la ley aprobada. Esto suma y sigue. El anterior cortafuegos que había utilizado el gobierno Sánchez fue el decreto del fiscal general del Estado para que los jueces no aplicaran beneficios a los reos por penas de delitos sexuales. Pues bueno, eso no ha servido de nada en absoluto, porque son 7 ya las audiencias provinciales las que dicen no a ese criterio del decreto del fiscal general del Estado. Esas audiencias, como saben, invocan el mandato constitucional de que a los reos hay que aplicarles siempre la legislación que les pueda beneficiar, la más benévola. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente ya son 7 las audiencias provinciales que desoyen a la Fiscalía y que apoyan las rebajas de condenas con la nueva ley. Los magistrados de Madrid, Málaga, Valladolid, Vizcaya, Granada y Las Palmas se suman a los de Zaragoza y revisarán de oficio las sentencias buscando el beneficio del reo. Esto implica que muchas penas de violadores seguirán siendo rebajadas, ya son más de una veintena. Parece que el criterio impuesto por Álvaro García Ortiz no ha hecho mella en la judicatura. El fiscal general pedía no tocar las penas, que siguieran dentro de la horquilla posible de años de prisión de la nueva ley, aunque el mínimo hubiera bajado. Bueno, y el presidente Sánchez nada entre dos aguas. Si por un lado queda muy claro que se lo juega todo a lo que diga la semana próxima el Supremo, es verdad también que hoy ha empezado a soltar lastre, ha empezado a decir que respalda las sensibilidades de los jueces, cosa bastante novedosa después de los insultos que caracterizaron a este gobierno para con los jueces. Además de la cautela de Sánchez o del nadar entre dos aguas del presidente, la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, abogaba mucho más nítidamente por tomar la iniciativa y estudiar y valorar desde el punto de vista jurídico posibles modificaciones de la ley. La Fiscalía General del Estado ya se ha pronunciado, ha unificado criterio para la aplicación de la ley. Ha habido audiencias provinciales que se han posicionado en favor de una lectura, otros de otra. Bueno, como presidente del Gobierno, creo que es importante esperar a que se pronuncie también el Tribunal Supremo para que se unifique toda esa doctrina y garanticemos entre todos la seguridad de las mujeres.
Desde la oposición hoy presionan al Gobierno para cambiar la errática Ley Montero. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado que la norma desprotege a las mujeres y ha vuelto a ofrecer sus votos a Sánchez para revisar esas penas. Hoy las mujeres en España están más desprotegidas de lo que estaban hace meses y que tenemos que corregir de forma inmediata las equivocaciones. Si alguna vez nos equivocamos, rectificaremos. Y si el Gobierno, esta vez, el Gobierno y sus socios, se han equivocado, les tendemos la mano para rectificar. Mientras tanto, continúa el goteo. Calculan que van a ser 450 los casos de posibles revisiones que se van a tener que analizar muy a fondo. En mitad de los actos del 25N, que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, hemos sabido de nuevos casos, hasta completar 32 revisiones de condena y 7 excarcelaciones, que se dice pronto. Mientras tanto, las feministas aglutinadas en torno a Irene Montero o en torno al PSOE, se llaman de todo en las calles. Juntas sí, pero por poco tiempo. En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, Irene Montero ha querido tener un gesto con las ministras de Zapatero. A Viviana Aído, a Leire Pajín, también a María Teresa Fernández de la Vega, a Victoria Rosell, contra las que se ejerció y se ejerce violencia política por trabajar desde las instituciones por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres. Un encuentro para el que Sánchez ha enviado a 3 de sus ministras que ni siquiera tenían este acto en su propia agenda. Son su portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Comercio, Reyes Maroto, en pleno proceso de precampaña madrileña. Esta semana la ministra de Igualdad ha sido el centro de atención tras conocerse que casi una veintena de agresores sexuales de mujeres y menores han salido en libertad o visto rebajada su pena gracias a su aclamada ley de libertad sexual. Quiero mandar sobre todo un mensaje de tranquilidad, un mensaje de calma. Vamos a actuar para remover cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de los derechos, de la libertad y seguridad de las mujeres. Este mismo viernes se ha conocido que 3 agresores han reducido sus condenas en al menos un año. El primer condenado, que en el momento de la agresión tenía 18 años, abusó sexualmente a punta de navaja de una menor de 14. En el segundo caso, y con 20, por abusos continuados a una menor de 16. Y en el último de ellos se trata de un padre que violó repetidamente a su hija de 14 años desde que tenía 10. Hoy las feministas de Partido Socialista y Unidas Podemos se han separado de nuevo para celebrar su propia marcha por este 25 de noviembre. Sendas marchas en las que defenderán sus desiguales conceptos de lucha por la justicia y la igualdad entre las mujeres. Esa escisión dentro del feminismo se ha recrudecido por la polémica de la ley del solo sí es sí. Hoy estas grietas han quedado más patentes que nunca. El PSOE ha participado en la manifestación organizada por aquellas que quieren que Irene Montero dimita en la Gran Vía madrileña. Allí han pedido efectivamente esa dimisión de la ministra por la ley del solo sí es sí. Gloria Sacristán. Esta tarde el movimiento feminista de Madrid ha convocado esta marcha, la del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una marcha que se celebra año tras año, pero que ahora viene cargada de polémica por la aprobación de la nueva ley de Irene Montero del solo sí es sí, que ha acarreado un montón de rebajas de agresores sexuales. En esta manifestación, en la que hemos podido ver figuras socialistas como Juan Lobato, no solo rechazan esta nueva ley del solo sí es sí, también se oponen a esa parte del Gobierno que ha liderado la ley trans bajo el lema del machismo viola y mata a las mujeres. Lo que piden es que se elimine cualquier tipo de violencia ante ellas y se respete sus derechos. Incluso Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, ha pedido que el machismo sea una cuestión de Estado. Vean. Tenemos más de 1.170 mujeres asesinadas desde que existen registros, 48 menores, y desde luego entendemos que sobran los motivos para estar hoy aquí, para mostrar nuestra repulsa unánime y para volver a decir una vez más que la violencia machista no es un problema de las mujeres, es un problema de calidad democrática. Por eso tenemos que seguir impulsando la renovación del Pacto de Estado, porque la violencia machista tiene que ser una cuestión de Estado. Las audiencias provinciales van desafiando el criterio de la Fiscalía General del Estado para rechazar la rebaja de condenas consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Tras la pionera audiencia de Zaragoza, hoy se ha sumado la de Madrid, que desoye el criterio de la Fiscalía General del Estado y decide respaldar
las revisiones a la baja de las condenas firmes por delitos sexuales a raíz de la entrada en vigor de la famosa ley de Irene Montero. Resulta sorprendente que a eso se hayan añadido en un solo día otras 5 audiencias provinciales: Valladolid, Málaga, Vizcaya, Las Palmas, Granada, y veremos si el lunes continúa el goteo. En el mes y medio que lleva en vigor la reforma impulsada, forzada por el Ministerio de Igualdad y su nueva ley, diversas audiencias provinciales han rebajado ya las penas que en su día impusieron a un grupo de delincuentes sexuales. Son 32 las rebajadas por ahora, 7 las excarcelaciones. En el delito básico de violación, la ley obliga a que se impongan 2 años menos de prisión. Y lo mismo ocurre con los abusos sexuales a menores de 18 años con penetración. Se trata de un varapalo por parte de la justicia a eso que llaman la aplicación de la ley de Irene Montero. Resulta que la mayoría de los jueces que componen esas audiencias han decidido libremente que lo ajustado en derecho es apoyar la rebaja de penas de los condenados. Ya, en fin, me dirán ahora con qué cara se miran los unos a los otros cuando la rebaja de esas penas significa que 7 agresores sexuales, 7 quizás violadores han salido ya a la calle, han sido excarcelados. Bueno, la verdad es que todo eso se asienta en un principio mollar de la justicia, que es que la legislación más beneficiosa para el reo es la que se le debe imponer, así lo manda la Constitución y así parecen quererlo defender los jueces. Aunque en muchas casas no se siguió por las altas horas en las que tuvo lugar, anoche el Congreso consumó la primera parte de la traición de Pedro Sánchez y dio luz verde a la toma en consideración de la reforma de la sedición. El objetivo del Gobierno es que quede aprobada antes de fin de año, para lo que tendrá que apurar al máximo los plazos. Este cambio legal salió adelante anoche con la abstención de Junts y de la CUP y con el apoyo de los socios habituales del Gobierno. Finalmente la traición se ha consumado, sin sorpresas y todos juntos intentando mostrar una unidad de la que carecen. Todos los diputados del PSOE, con su amado líder Pedro Sánchez a la cabeza, han votado a favor del fin del delito de sedición. Sí. De esta forma se reemplazará por el delito de desórdenes públicos agravados. La rebaja de pena además es sustancial porque de 15 años de cárcel se pasa a apenas 5. 5 años, eso es lo que cuesta para el Gobierno romper la unidad de nuestro país. Algo que no sorprende si recordamos que los socios de este Ejecutivo son los separatistas. La reforma del delito de sedición ha sido duramente criticada por la oposición. El Partido Popular, por su parte, ha querido recordar que el Gobierno se ha arrodillado una vez más ante el independentismo. No estamos hablando de convivencia. De lo que estamos hablando es de conveniencia, que es una cosa bien diferente. Y hoy es día de cobro. Esta semana es día de cobro por parte de sus socios. Unas críticas que también comparte desde Vox, quienes aseguran que si ellos gobernasen, la realidad sería bien distinta. Vox dice ahora que volverá a aprobar en el Código Penal los delitos de sedición, de rebelión y malversación que todos ustedes de la bancada de la traición a España van a derogar. Los independentistas están de celebración y así lo quisieron expresar en el Congreso, abriendo la puerta, eso sí, a negociar con el PSOE en Cataluña. Es una concesión a la democracia. De hecho, es una concesión a su democracia. Para que dejen de hacer el ridículo en Europa. Votar no es delito. Se pongan como se pongan. Pero se pongan como se pongan, lo cierto es que el futuro de España está una vez más en manos de los separatistas, de los que quieren acabar con la unidad de nuestro país y sobre todo de los que reparten su profundo odio hacia España por todo el territorio. Y el Congreso aprobó también anoche un nuevo impuesto a los ricos que entrará en vigor el próximo 1 de enero. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ya alertó en su día de la fuga de patrimonios que esto puede acarrear, ha anunciado hoy que lo va a recurrir. Han cumplido su amenaza y han aprobado un impuesto nuevo, este de patrimonio, que significa un castigo al ahorro y a la inversión y que va a perjudicar gravemente a la economía de Madrid. Por tanto, nosotros no nos vamos a quedar parados y vamos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance y en el momento en el que entre en vigor esta nueva ley, la recurriremos en los tribunales. Y no vamos a tolerar que Sánchez y sus socios
retuerzan el ordenamiento jurídico para arruinar a Madrid. El Parlamento Europeo ha reconocido hoy ante el Tribunal General de la Unión Europea que la Eurocámara actuó mal y que le dieron la credencial de eurodiputado al golpista Carles Puigdemont y le permitieron acceder a su escaño, probablemente, dicen, de forma ilegal. Atribuyen esta decisión a la antigua presidencia que ocupaba el fallecido Sassoli. Él fue quien entregó esas credenciales a Puigdemont sin tener en cuenta el precepto de jurar o prometer la Constitución española. Así es que ya lo ven, resulta que en Bruselas se aprieta el nudo para que Puigdemont deje de ser eurodiputado y en España se deshilacha la cuerda, porque ahora ya pues no será posible aplicarle el delito de sedición a Puigdemont y dentro de unas semanas pues va a ser imposible aplicarle el de malversación de fondos públicos. Los letrados del Parlamento Europeo contestan al recurso que Puigdemont presentó para su inmunidad. Desde Bruselas admiten que el expresidente accedió al escaño probablemente de manera ilegal, ya que no pasó por España a jurar la Constitución. El abogado de la Eurocámara ha basado su argumento en que el entonces presidente del Parlamento, David Sassoli, permitió que tomara posesión sin tener la previa documentación en regla. Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo probablemente de forma ilegal, como hemos visto tras una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, porque la institución nunca ha recibido la documentación de España que acredite que son diputados electos. Ya el pasado 3 de noviembre la Junta Electoral Española volvió a reprochar al Parlamento Europeo que les hubiese dado la condición de eurodiputados sin haber recibido las credenciales por parte de España. Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, argumenta que España quiere derogar el delito de sedición con el único objetivo de poder extraditarle. Ya ha puesto como ejemplos declaraciones de Sánchez, Calviño e Iceta. Además, ha criticado el espionaje a través de Pegasus a los líderes independentistas. Desde esta mañana, la Sala del Tribunal de la Unión Europea ha dejado visto para sentencia su resolución sobre la inmunidad de Puigdemont, pero probablemente su decisión no se conozca hasta dentro de 2 o 4 meses. Varios diputados se han encerrado esta mañana en el Congreso para ver las más de 8 horas de grabación de lo sucedido el pasado junio en Melilla. Marlaska no estaba allí para dar explicaciones a los asistentes. La oposición y algunos de los socios del Gobierno corroboran, tras ver las imágenes, que el ministro sí mintió y que los efectivos marroquíes sí entraron en territorio español. La oposición ha concluido este viernes que los vídeos de la tragedia de Melilla del 24 de junio contradicen la versión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre que no hubo hechos trágicos del lado español, sin descartar pedir una investigación parlamentaria en la Cámara Baja. Después de ver los vídeos de hoy, de constatar nuevamente las mentiras de Marlaska, vamos a escuchar a Marlaska el miércoles. Así lo han comunicado PP y Ciudadanos, quienes han defendido la actuación de la Guardia Civil, pero se han remitido a la comparecencia del próximo miércoles del titular de Interior en el Congreso antes de decidir si apoyan que se celebre una comisión de investigación parlamentaria. Y después no cerramos ninguna posibilidad parlamentaria de todas las que hay, entre ellas la de la comisión. Además, han puesto el foco en la violencia de los migrantes, al igual que Vox, ante la falta de efectivos policiales en la frontera, lo que en su opinión se tradujo en que 55 agentes españoles resultaran heridos. El portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha señalado que los hechos ocurrieron en territorio español y ha afeado al ministro por haber sido poco transparente. No se puede negar que los hechos principales, por mucho que dijera el ministro que tangencialmente, ocurrieron en territorio español. Tanto la avalancha como los hechos posteriores. Mientras tanto, el ministro del Interior defiende que los muertos no ocurrieron en territorio español. Que no hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional español. Por su parte, Unidas Podemos ha rechazado que los migrantes actuaran con una fuerza desproporcionada. La que fuera delegada del Gobierno en Ceuta, Carmen Mateos, y la vicepresidenta del Gobierno de la ciudad autónoma, Mabel Deu, van a ser procesadas por un juzgado de Ceuta que las considera autoras de una prevaricación administrativa. Flagrante y grosera, dice el texto que las procesa, porque decidieron entregar a Marruecos en caliente a 55 menores marroquíes de aquellos que invadieron territorio español en Ceuta en el año 2001 y que quedaron pululando por Ceuta. Así es que vamos a ver en qué queda este caso contra las repatriaciones en caliente.
Bueno, y seguimos con otra ley polémica del Gobierno. El Gobierno va a reconocer por ley hasta 16 tipos diferentes de familias. Monoparentales, interculturales o inmigrantes son algunos de los nuevos conceptos de hogar que recoge esta nueva ley de familias creada por Unidas Podemos. Para todos ellos promete bonos para museos, acceder a Internet o para pagar la luz. Las invenciones de leyes y la imposición de cosas que no tienen sentido y no existen siguen estando a la orden del día por parte del Gobierno. ABC publica una exclusiva cómo el Gobierno impone por ley hasta 16 tipos diferentes de familia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, presenta este proyecto que llegará al próximo Consejo de Ministros. Una de las finalidades de la norma es profundizar en la protección de las familias y en reconocer su diversidad. Lo que no dicen es que su objetivo es querer definir el concepto familia como a ellos les viene bien. Destacamos las familias transnacionales, aquellas en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familia intercultural, unidad familiar entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes. También personas solas, donde se contempla una previsión según la cual las prestaciones y medidas derivadas de la presente ley podrán aplicarse también a las personas que vivan solas o en unidades de convivencia no familiares, cuando así se prevea expresamente. No hay quien lo entienda ni por dónde cogerlo. También quieren ofrecer ayudas para las facturas. Primero te suben el precio de la luz y luego te dan dinero para pagarlas. Como dicen en el anteproyecto, su objetivo es ayudar a evolucionar a las familias, pero lo que están haciendo es jugar con todas ellas. Las propuestas de este gobierno ya nos sorprenden porque lo absurdo y la ridiculez van siempre en ellas. Quieren ayudar a las familias atendiendo a su diversidad. Así lo recogen en los problemas que pretenden solucionar. Problemas que solamente ellos ven. Todos lo sabemos, hasta ellos mismos. Lo que quieren no es ayudar, es discriminar y atacar la idea de familia tradicional. José María González Kichi, el pintoresco alcalde de Cádiz, ha anunciado que no va a presentarse de nuevo, que no va a intentar reeditar una vez más en las elecciones de mayo ser el nuevo alcalde de Cádiz. Así es que hay que decirle adiós en política. Fin de la era Kichi en el Ayuntamiento de Cádiz. El alcalde ha comunicado hoy que no se presentará a las próximas elecciones municipales. No voy a presentarme a las próximas elecciones municipales de 2023. Ha sido el cumplimiento a la palabra dada, al compromiso de no ocupar un cargo público durante más de 8 años consecutivos. 2 legislaturas y 8 años en el cargo que le han dado tiempo a presentar iniciativas y, sobre todo, a generar muchas polémicas. En 2020 aprovechaba la pandemia para cobrarle Libia a la Iglesia. A través de un comunicado de Facebook y sin hacer declaraciones, se excusaba en que era el momento de arrimar todos el hombro. Aunque eso sí, el resto de entidades exentas de pagar este impuesto no les cobró Libia. En su historial también destacan otras iniciativas que llevó a cabo y que le quitaba el sueño a sus vecinos, como cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I por Avenida de la Sanidad Pública, o quitar los límites al nudismo en las playas gaditanas. Además, Kichi fue un pionero, por ejemplo con la Ley de Memoria Democrática cuando retiró la placa al poeta José María Pemán por considerarle franquista, o cuando organizó una cabalgata sin Reyes Magos. En este evento cambió a los sabios de Oriente por el oso perjudicado, la momia asesina y las princesas feas para hacer unas navidades inclusivas. No obstante, dice que se va orgulloso. Cádiz es hoy mejor. Es una ciudad con rumbo, más abierta, más diversa, más inclusiva. Una ciudad con más futuro. Pero deja Cádiz con una mala situación económica y siendo la provincia con más paro de España. Y hoy por fin han llegado las esperadas rebajas del Black Friday. La inflación ha hecho que estas fechas tan esperadas para adelantar, por ejemplo, algunos regalos navideños se hayan resentido. Se espera menos gasto y, por tanto, menos contratación en los comercios. Arranca un Black Friday con un panorama bien distinto al del año pasado. La inflación y los precios de la energía han cerrado el grifo. Los consumidores son menos optimistas y sus carteras están mucho más vacías. La inflación sigue sin dar tregua. Los precios llevan muchos meses consecutivos al alza y a pesar de la moderación de la luz y el gas, el precio de los alimentos continúan por las nubes. Y a eso hay que sumarle el encarecimiento de las hipotecas, lo que puede motivar a la gente a ahorrar más que a gastar. Además, la previsión de gasto es mucho menor. La mayoría de encuestas avanzan un gasto inferior al de otros años, lo que augura un Black Friday de menos fuelle. Incluso según la consultora KPMG, el 30% de la ropa que se compra por Internet se termina devolviendo. Pero es que la tendencia de consumo de las semanas previas tampoco es síntoma de buenas noticias, lo que ha llevado a las empresas a contratar menos personal para este 25 de noviembre. Muestra de ello es que este mismo Black Friday ha generado un 17% menos de empleo que el año pasado.
mercado. Y una de las cuestiones más inciertas de este viernes tan esperado es si los vendedores responderán a esta compleja situación con grandes descuentos. Pero los pequeños comercios ya han alzado la voz, han asegurado que no podrán hacerlo. Pese a todo esto, el Black Friday sigue siendo el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad. Aunque la mayoría de consumidores retrasarán sus compras por culpa de que su economía familiar se ha visto muy resentida estos últimos meses. Y en Ucrania los civiles siguen sufriendo las consecuencias de los ataques rusos. 17 bombas han caído en las últimas horas en Jersón, dejando un balance de al menos 5 muertos. En el resto del país, 15 provincias sufren apagones o cortes de agua. Los bombardeos en la ciudad de Jersón se intensifican después de que el ejército ruso perdiera el control de la ciudad. Desde Ucrania denuncian que se han producido al menos 17 bombardeos en zonas residenciales. El resultado es que al menos 5 personas han perdido la vida y varios edificios han sido destruidos, entre ellos una guardería. Además, Rusia ha intensificado también sus ataques contra infraestructuras esenciales. Esto ha provocado que al menos 15 de las 24 provincias de Ucrania tengan problemas de luz y cortes de agua. Tal es la situación que en algunos hospitales se está llegando a operar a oscuras. Por su parte, las tropas prorrusas en Jersón denuncian la ejecución de al menos 100 personas y la desaparición de más de 200. A todo esto hay que sumar la bajada de las temperaturas, la dificultad para circular y los continuos cortes de energía, lo que está provocando que la gente empiece a movilizarse para conseguir leña para luchar contra el frío. Y es que Putin parece estar esperando el invierno para lanzar una ofensiva contundente. De hecho, las llamadas a combatir en el frente se han intensificado y el propio presidente se ha reunido con las madres de los reservistas movilizados para lanzar un mensaje tranquilizador. Hay muchas cosas falsas, mentiras. La información también es un arma. Los ataques con información constituyen un tipo de lucha bastante efectiva. Desde septiembre se calcula que han sido llamados cerca de 300.000 reservistas. Además ha dicho en los medios rusos que no se arrepiente de haber lanzado su operación militar especial, ya que considera que era el momento de plantar cara a Occidente tras décadas de humillación por la caída de la Unión Soviética. El grupo empresarial Eulen ha adquirido la empresa G2G Algae, que está especializada en investigar unas microalgas naturales que sirven para mejorar el medio ambiente. Esas microalgas naturales son capaces de absorber más carbono que un árbol. Esta mañana hemos asistido a la Madrid Horse Week, donde el grupo Eulen ha comparecido frente a los medios presentando su nueva adquisición, una startup que se dedica a las microalgas. Veamos qué impacto tiene en el medio ambiente. El grupo Eulen junto con G2G Algae han querido apostar por un servicio diseñado de filtros verdes con microalgas, un servicio innovador mediante el cual es posible llevar a cabo la purificación de contaminantes a través de una solución basada en la naturaleza. ¿Pero qué son realmente las microalgas? Son unos microorganismos que están de manera natural en la naturaleza y están fundamentalmente en la superficie de los lagos o el mar. Son las responsables de más del 50% del oxígeno de la Tierra. El grupo Eulen quiere investigar más en estos microorganismos e implementarlos en diferentes áreas de negocio, entre ellas el bienestar. Hemos descubierto estos años que tienen un potencial enorme en depurar los contaminantes que hay en el aire, es decir, todo lo que estamos respirando como aquí a día de hoy. También quieren implementar microalgas para depurar aguas residuales y capturar emisiones de CO2. Pero para que os hagáis una idea, las microalgas tienen un potencial aproximadamente 20 veces mayor que la que puede tener un árbol, es decir, capturan 20 veces más carbono que captura un árbol, un pino, un roble. La multinacional quiere seguir aportando bienestar a las personas y ayudar al medio ambiente, por lo que la inversión en startups va a crecer en un futuro cercano. Ya hemos invertido más de 1 millón de euros en este tema, en inversión en startups, y ya tenemos comprometidos otros 2,5 millones también en el futuro cercano. El grupo Eulen, siempre minando por el medio ambiente y el bienestar de las personas. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un buen fin de semana. Ustedes y yo nos encontramos con Más se perdió en Cuba mañana por la noche a las 10:30. Y el domingo ya saben que estamos todos llamados a esa manifestación convocada por Vox contra las últimas medidas del Gobierno. Aquí lo vamos a seguir en directo a las 11:30 con Alba Vila en un especial de Dando Caña. Nosotros volvemos el lunes. Que pasen un fin de semana.